Hola a todas y a todos. Vamos a ver nuestra clase de química del día de hoy. Y para eso vamos a partir con un pequeño videito, con un TikTok, no sé si lo habrán visto, para que podamos, sí, en este caso, sí, exactamente. Postre épico con tan solo 3 ingredientes. Bueno, bonito, barato y sobre todo súper fácil de hacer. Pero antes dame un like y menciona a quien quieras que te lo prepare. Vámonos. De un cazo, calienta leche o bebida vegetal y le añades 2 sobres de gelatina sabor fresa sin azúcar añadir. Dale una mezcladita hasta que se integre y le echas queso crema light. Sigue removiendo hasta que se integre bien y apañas un molde, le echas la mezcla y lo llevas a enfriar al menos 5 horitas. Y ahora sácalo, desmóldalo y listo. Bien, entonces, en el video veíamos una receta, ¿sí? Súper rápida de vida en este caso. Sí que nos hablaba de las cantidades que tenemos que utilizar para hacer este postre épico. Y vamos a ver que en la química estas son símiles, ¿sí? Con la receta química, que en este caso, sí, vamos a obtenerla de la ecuación química. ¿Sí? La ecuación química es la que en este caso, nos da las cantidades que necesitamos de reactante, es decir, los ingredientes iniciales, para formar el o los productos que obtenemos. Y hoy, eso sí, lo que vamos a hacer es aprender a trabajar con la receta química. ¿Sí? Nos vamos a centrar en esa habilidad de cómo trabajar, es decir, ese dato ya lo vamos a tener en toda la clase. Clases posteriores, ¿sí? Vamos a comprender cómo calcularla. ¿Sí? Spoiler, tiene que ver con la masa molecular, con el número estequiométrico. Bien. Hoy día, sí, vamos a hacer 4 cositas. Vamos a comenzar con una actividad con PET, que es un simulador. Después vamos a ver el concepto de reactivo eliminante, reactivo en exceso, en base un poco a esta actividad. Y finalmente vamos a aplicar este concepto concretamente en quién es RL y quién es RE. Entonces, para eso vamos a ocupar el siguiente simulador. ¿Sí? Que puedo mostrar, puedo dejar la página, ¿sí? A posteriori, sí, una página gratis, sí. Puedo estar ingresar cuando quiera si le parece interesante. En este caso, el simulador específicamente es reactivos, productos y excedentes. Vamos a ir con la del sándwich, ¿sí? Vamos a seguir con la comida. Vamos a definir un sándwich. En este caso, el primero que me da la el simulador, en este caso, por defecto, sí que es un sándwich de 2 panes, ¿sí? En este caso parece una rebanada de pan integral, ¿sí? 2 rebanadas entonces de pan integral o pan de molde, ¿sí? En este caso un rollo de pan de molde. Y una rebanada de queso. ¿Sí? Este va a ser mi sándwich. Y para eso yo les voy a decir en este caso que yo fui al supermercado y compré 6 rebanadas de pan y también compré 6 rebanadas de queso, ¿sí? Porque me encanta el queso. Y empecé a formar estos sándwiches siguiendo tal cual como sale ahí, de 2 panes, una rebanada de queso, y después me di cuenta que solo pude formar 3 panes, o sea, 3 sándwiches, y me sobró queso, ¿sí? Esto en parte, sí, es, ¿sí? Si nos fijamos, es similar, ¿sí? A una receta, ¿sí? Solo que en la cocina sí, le agregamos un poquito más sal y un poco más de algún del producto, por ejemplo, un queque o un flan o lo que sea que estemos cocinando. En cambio, sí, vamos a ver que las recetas químicas, es decir, las reacciones químicas, sí, tienen esta receta, pero son súper estrictas en las cantidades que nos dicen, sí, es como si fuera como prácticamente decretar una ley, sí, es decir, esto es lo que se tiene que combinar y esto es lo que se forma, sí o sí. Se han hecho muchos estudios previos para poder comprobar que esto es así. En este caso, sí, si usted se fija, hasta que se acabó el pan, pudimos formar sándwiches. Se acabó el pan y adiós a crear más sándwiches y se nos quedó en exceso el queso.
En las reacciones químicas sucede lo mismo. Yo tengo que combinar cierta cantidad de los reactantes para obtener producto. ¿Sí? Por mucho que agregue solo un reactante, tengo que lograr que la cantidad de la receta aumentarla. ¿Sí? Si, por ejemplo, en este caso yo quería formar 5 sándwiches, yo tendría que haber predicho que tenía que, no sé, tener 10. En este caso, lo máximo que da la aplicación son para 4. ¿Sí? Sándwiches, que en este caso serían 8 rebanadas. ¿Sí? En química le vamos a pedir que haga algo similar, solo que sí, no van a ser rebanadas de pan ni de queso, pero vamos a tratar de simplificarlo lo más posible a través de esta clase. Entonces volvemos a nuestro PowerPoint, ¿sí? Donde ¿sí? Vamos a poder ¿sí? definir entonces los dos conceptos del día de hoy, que son reactivo limitante y reactivo, reactivo en exceso. El reactivo limitante vamos a decir que es aquel que se consume completamente, es decir, que una vez que este reactivo se acaba, termina la reacción. Y el reactivo en exceso, ¿sí? Vamos a decir entonces que es el que sobra, es decir, el excedente. Y vamos a, en este caso, decir RE al reactivo en exceso y RL al reactivo limitante. Entonces, para eso vamos a aplicar el siguiente ejercicio. ¿Quién es el reactivo limitante? ¿Quién es el reactivo en exceso? ¿Quién es RL y quién es RE? Para eso nos dan esta ecuación, ¿sí? Que corresponde a la formación de sulfuro de cobre. Tenemos acompañada una representación macroscópica, ¿sí? Para hacerlo un poquito más amigable, ¿sí? O concreto en este caso, en realidad. Tenemos que la receta es 10 gramos de cobre con 5 gramos de azufre, forman 15 gramos de sulfuro de cobre. Vamos a ver qué pasa cuando yo quiero formar, ¿sí? Esto y eso sí obtengo un poquito más. Resulta que yo dije, ya, ¿y qué pasa si yo, en vez de seguir la receta tal cual, yo digo, no, si yo agregando un poco más de azufre, tendría que formarse un poco más? La verdad es que no. Se siguen formando los 15 gramos y esos 2 gramos que yo me conseguí de más de azufre, que no seguían al pie de la letra, en este caso, la receta, ¿sí? Sobran, quedan en exceso, tal cual como el queso en nuestro ejemplo del principio. ¿Sí? En este caso, el azufre está haciendo el queso, es decir, está en exceso. Y por otro lado, sí tenemos el segundo ejemplo que nos plantea que ahora tenemos, si nos fijamos, tenemos el doble de cobre del que nos planteaba la ecuación inicial, sí, la receta inicial, pero seguimos teniendo la misma cantidad de azufre. ¿Sí? Entonces, en este caso, sí, ¿qué es lo que usted esperaría? ¿Sí? Tan, 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 tan. Seguimos formando producto porque tenemos al menos la mínima cantidad de azufre, ¿sí? Pero no tenemos la cantidad suficiente de azufre para que reaccione todo el cobre que tenemos. ¿Sí? Por eso en este caso, sí, cambia el papel y el cobre sigue que está en exceso y el azufre viene a ser mi reactivo limitado. Todo lo contrario de la primera situación en la que el cobre era el reactivo limitante porque hasta que se acabó reaccionó al azufre. Después de eso quedó en exceso.